Episodio 2. El mundo editorial. Bienvenidas y bienvenidos a En tiempos de Maricastaña, un programa donde trataremos de guiarte por el mundo editorial, con nuestras experiencias, para que tú también puedas cumplir tu sueño de publicar un libro infantil. Soy Aida Muñoz, narradora oral y autora de libros infantiles y la creadora de este podcast y de la web www.aidacuentacuentos.wordpress.com, una web donde encontrarás toda la información sobre mis libros, reseñas y cursos de narración oral. Y ahora sí, ¡empezamos! Antes de comenzar nuestro camino, necesitamos conocer la comunidad editorial, porque es importante conocer el entorno por donde nos vamos a mover. Esta comunidad es muy amplia y en ella nos vamos a encontrar a muchas personas. Escritoras, ilustradoras, escritoras que también ilustran, o ilustradoras que también escriben, editoras, escritoras que se convierten en editoras, ilustradoras que se convierten en editoras, personas que se autopublican, correctoras, maquetadoras, representantes de gestoras e ilustradoras, distribuidoras, librerías, etcétera, etcétera. Pero también encontramos grupos de música que hacen librodiscos. Y quiero hablar un momento de este último, porque quiero hablar un segundo de la sintonía de este podcast. Pues he tenido la suerte de contar con un gran músico para crear la sintonía. Él es guitarrista en 2 grupos de música, un maravilloso comunicador de Radio Nacional y actualmente tiene una sección en el programa Tarde lo que tarde, donde puede hablar de su pasión, la música. También es productor de música y algunos de los grupos que produce son Chumchuma, Jacobo Serra, Kitai, De Gros y Flor de Canela. Grupos que os recomiendo escuchar. Actualmente nominado por segunda vez a los Grammy Latinos y espero que este año pueda llevarse el premio junto con sus compañeros de grupo. Gracias, Juanma Latorre, por hacer una sintonía tan grande y bonita para un podcast tan pequeño. Antes de continuar, me gustaría invitaros a que esperéis hasta el final del podcast, porque tengo una sorpresa que daros. Una sorpresa que creo que os va a gustar. Cuando comienzas en el mundo de la literatura infantil, normalmente no sueles conocer a muchas personas. Aunque en mi caso no fue así. Mi trabajo como narradora me permitió conocer a grandes autoras, editoras, correctoras e ilustradoras. Me vais a permitir que hable en femenino, porque la mayoría de estas personas son mujeres. Pero que a ti no te asuste comenzar desde cero. Yo te recomiendo que sigas por redes sociales a aquellas personas que te resulten interesantes para que veas su trabajo. Incluso si puedes, te recomiendo que vayas a las presentaciones y firmas de libros, para poder hablar con ellas y con ellos. Es muy enriquecedor hablar con más personas del sector, y es una buena oportunidad para resolver dudas. Ya os he comentado que por mi trabajo de narradora, me resultó más sencillo tener acceso a escritoras y editoras. Y esto me permitió ir a encuentros, preguntar sobre la autopublicación, sobre cómo mandar los manuscritos a las editoriales, sobre qué imprenta es la que mejor trabaja, etcétera, etcétera. Y para resolver algunas de las dudas que solemos tener en nuestros comienzos, hoy vamos a tener a Asunción Sánchez, autora de libros, editora de A Publicar y Community Manager. Creo que es una entrevista muy enriquecedora y que merece la pena escuchar hasta el final porque Asunción Sánchez es una fuente de sabiduría. Pero antes, escuchemos un trocito de su último álbum ilustrado. Soy yo. Soy yo, de Asunción Sánchez y MJ Arillo. Editorial A Publicar. Buenos días, Elena, dijo su mamá esa mañana.
Mamá, ¿quién soy yo? Respondió Elena, con su pregunta de siempre. Tras la ducha, llegó el momento del desayuno. ¿Qué desayunamos hoy? Las dos se quedaron un rato calladas mientras desayunaban. Entonces, la mamá de Elena sonrió y... Ya lo tengo. Elena, llevas mucho tiempo haciéndome la misma pregunta. Hoy vamos a investigar para descubrir quién eres. ¡Yupi! ¡Me encanta investigar! Empezaremos preguntando a todos y todas a ver lo que nos dicen. Hace un día precioso. ¿Qué te parece si vamos a la floristería de Juan? Y si quieres saber cómo termina este cuento, tendrás que leerlo. Como os he comentado, Asunción Sánchez es escritora de libros infantiles, la cabeza visible de la editorial A Publicar y Community Manager. Es de 2 hermanas, Sevilla, y una mujer que no puede estarse quieta en su editorial. Siempre está buscando nuevos autores y autoras a quienes darles una primera oportunidad y la mejor manera de promocionar los libros de su editorial. Pero vamos a conocerla un poquito más. Hola, bienvenida a Tiempos de María Castaña. Hola, buenas tardes, Aida. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ¿tú? Pues bien, aquí trabajando, intentando reinventar mi vida, mi forma de escribir y de entender el concepto editorial. Eso está fenomenal. Y más en los tiempos que corren hay que intentar reinventarnos, ¿verdad? Sí, yo creo que no nos ha quedado más remedio porque la situación no es la que era y creo que nunca va a volver a ser la que era, por mucho que haya muchas personas esperando volver a la normalidad. Creo que no va a haber una vuelta a la normalidad, sino que lo que hay es un cambio que nos rodea en todos los aspectos, emocional, físico, laboral, y que nos tendremos pues que adaptar lo mejor que podamos y sepamos, inventando algo, un nuevo espacio en el que poder vivir y convivir todos. Claro que sí, esa es la idea. Tú, aparte de editora, eres escritora. ¿Por qué te decidiste dedicar a escribir libros? Yo siempre digo que hay 2 tipos de escritores, el escritor que nace y el que se hace, ¿vale? Yo soy una escritora que ha nacido escritora y después ha tenido intención de hacerse escritora. Yo nací, se puede decir que con un bolígrafo debajo del brazo, escribiendo todo lo que veía que me llamaba la atención, buscando palabras que me resultaran agradables al oído. Descubrí que las palabras que más me gustaban eran las esdrújulas, porque suenan muy bien, libélula, suena muy bien, libélula. Sí, la verdad que sí. Sí, pues a mí me llamaba la atención la sonoridad de las palabras y sobre todo anotar las ideas que venían a mi mente para que no se perdieran. Porque muchas veces a lo mejor empiezas a imaginar, yo de pequeña era mucho de imaginar historias, tal vez porque como buena niña inadaptada, pues no me gustaba la realidad que veía y me inventaba la mía propia, que me resultaba mucho más chula, yo estaba mucho más cómoda en mi realidad inventada que en la física. Entonces, pues, ¿qué hacía? Me pasaba todo el día, todo el tiempo libre que tenía, eso de que los niños se aburren ahora, yo no sé lo que es, yo jamás me aburrí. Me pasaba en mi propio mundo y empecé anotando ideas, esbozos, fragmentos de esa otra vida rica e interior en la que yo era feliz y vivía. Entonces, yo creo que nací como escritora y después a lo largo de mi vida, como era algo que me gustaba, las palabras me han llamado mucho la atención. Veo un gran poder en la palabra y se emplea bien como todo en esta vida, ya no solo por la programación neurolingüística que la vamos a dejar al margen de todo esto, sino porque la palabra en sí, si está bien empleada, es capaz de transmitir todo el amor de este mundo a una persona y hacerle sentir la caricia del cariño o darle un bofetón. Entonces, la palabra tiene poder y hay que ser conscientes y responsables en el uso de las palabras. Amo las palabras, habladas, escritas, tengo pasión por la palabra. Y claro, esto no podía desembocar en otra cosa, sino en escribir, en desarrollar una línea editorial y en terminar siendo pues copywriter. Es que no podía hacerlo de otra forma. Claro, es que me siento muy identificada con lo que dices, porque yo he de reconocer que cuando era niña también era una niña inadaptada y a mí me gustaba más imaginar las historias que escribirlas o leerlas, y me acuerdo, me ha evocado a la cabeza tu imagen, inventando tu propia realidad, tus historias. A mí me pillaban mis padres en mi habitación, en vez de estar estudiando, me pillaban inventando historias en mi cabeza. Entonces, yo creo que al final las escritoras
nacemos y nos vamos adaptando y nos vamos formando a lo largo de nuestra vida para esto, ¿verdad? Nos enriquecemos con las experiencias y con la formación para poder transmitir la palabra como un vehículo limpio. Porque la palabra, como se presta a interpretaciones, hay muchas ocasiones en las que, si no está correctamente usado, yo siempre digo que la ortografía y la puntuación sirven para que la palabra sea un vehículo limpio y transmita lo que tú quieres transmitir de forma limpia, o de la forma más limpia posible. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué fue antes? ¿Has una escritora o has una editora? Soy una escritora. Soy nació escribiendo. Si es que yo creo que tengo cosas guardadas, porque yo cuando era pequeña solamente tenía 2 libros, ¿vale? Tenía uno que era sobre la naturaleza, en la que venían pues todos los animales de la sabana, de las selvas salvajes, con una biografía de lo que hacían, dónde vivían, cómo eran y fotos. No, tenía un tercero, de los hermanos Grimm, ¿vale? Esos eran mis 3 libros con los que me crié. En el de los hermanos Grimm me leía y me releía, porque era un libro grueso, los cuentos una y otra vez. Y aparte yo empezaba un cuento, el que fuera, el del duende, y me inventaba un final alternativo. O a mitad de la historia seguía yo con la historia a mi manera, porque yo, como ya me sabía el libro de memoria, yo empecé a leer, creo que fue con 5 años o así, pues yo en cuanto me dieron la cartilla para aprender a leer, yo estaba emocionada, de lo que quería era leer. Entonces yo llegaba a casa y ni cartilla ni nada, la cartilla me aburría, yo cogía los libros y me los destripé, pues en 3 meses me había destripado los libros, y a partir de ahí leía y releía los mismos libros una y otra vez. Siempre estaba con un libro en la mano. Y empezaba a escribir, pues inventando eso, finales alternativos, un nudo de la historia yo lo seguía de otra manera, o a lo mejor me leía un cuento y a partir de ahí mi mente empezaba a divagar y yo me inventaba otro. Claro, la escritura fue lo primero que nació en mí, porque las historias estaban en mí y había que darle salida de alguna manera. Como yo era muy tímida de pequeña y dejé de preguntar muy pronto, porque rápidamente descubrí que las preguntas que yo me hacía no había nadie en mi entorno que me las pudiera responder. Hice 3 preguntas complicadas con 5 años o con 6 y no me respondieron de forma satisfactoria ninguno de mis mentores y dije, se acabó. Aquí no hay quien sepa nada. Y dejé de preguntar. Todo se colocó hacia adentro. Claro. Yo lo tenía todo dentro ahí, rico, pletórico, pero claro, de alguna manera tenía que salir, pues escribía. Lo primero fue la escritora, fue lo primero que nació en mí. Y es un buen recurso el que tú has planteado, el que tú hacías de pequeña de forma autodidacta, es un buen recurso para el aula. El coger un cuento y reescribirlo, reinventar el final, o reinventar el principio, o reinventar el nudo, y eso hace que salte la creatividad de los niños y de las niñas. Te quería preguntar, porque claro, este capítulo va un poco sobre la comunidad editorial. Yo sé que en tu editorial tienes de todo, tienes infantil, tienes adulto. Yo quiero que les cuentes a las personas que están al otro lado cómo es tu comunidad editorial, tus escritoras, tus ilustradoras, escritores, ilustradores. ¿Cómo es esa convivencia, esa comunidad? A ver, yo, si tuviera que definir de alguna forma la editorial a publicar, diría que es una editorial con corazón. ¿Por qué? Porque la he creado desde el amor más absoluto a la palabra escrita. Entonces no he querido ni siquiera encasillar la editorial en ningún género literario, porque es una editorial pequeña y se trata de ofrecer una posibilidad a autores desconocidos, a autores noveles, de que su talento llegue a enriquecer este mundo. ¿Cuál es el criterio que a mí me mueve a la hora de elegir una obra y no otra? Que tenga algún valor que aportar. Que no sea, a mí me mueve que sea un autor desconocido porque le ofrecemos una posibilidad de enriquecer este mundo a ese autor que de otra forma a lo mejor sería inviable, pero claro, con las limitaciones de mi editorial. Yo no soy el grupo Random. Yo soy yo, lo que estás viendo aquí. Y el criterio que impera y las horas de trabajo extenuantes son las mías. Entonces, siempre estoy ofreciendo alternativas diferentes para dar a conocer obra y autor sin olvidarme nunca de desarrollar la carrera del autor. Y siempre hago mucho hincapié en que si necesitan que les dé algún tipo de formación para gestionar las redes sociales pueden contar conmigo. Siempre estoy detrás de ellos a la hora de ¿se te ha ocurrido alguna idea? ¿Podemos hacer algo diferente? Siempre estoy intentando reinventar la editorial. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que yo me vi aquí en el mes de marzo, que no podíamos hacer presentaciones, que nos quedábamos en la Feria del Libro, no podíamos llegar al público, pues me puse directamente centrarme en proyectos educativos para que las obras pudieran llegar a centros docentes con un criterio de uso. Me he asociado con una empresa de educación y todas las obras infantiles tienen un proyecto educativo ahora mismo en la editorial, o para incentivar la lectura, o para coeducación, o para bullying.
Son los tres aspectos en los que nos hemos centrado. Aparte, están los proyectos de acercamiento al arte, que también están ya a disposición de centros docentes desde la editorial. Y lo último que estamos haciendo es adaptar de forma lúdica los proyectos para, en entornos virtuales, poder llegar a las aulas sin tener que entrar, porque con el coronavirus que no vamos a poder entrar. Y para ofrecer una herramienta que permita implantar los conocimientos para desarrollar sabiduría. Entonces, todas las obras infantiles en la editorial tienen objetivos diferentes. No se ha repetido ningún objetivo. Al final, ¿qué prospera en la editorial? El talento del autor. En obras de múltiples lecturas. A mí una obra plana no me atrae para publicarla. Lo siento. Pero no solamente el talento del autor. Yo veo que, bueno, yo me dedico a la literatura infantil solamente, de momento, y veo que también el talento de las ilustradoras y los ilustradores es el otro 50% del trabajo de un buen libro, de un buen álbum ilustrado, de un buen cuento. Cuando yo hablo de autores, date cuenta que estoy hablando de autores, escritores y de autores ilustradores. Los englobo a todos. Y por supuesto, en un álbum ilustrado que se precie, el peso de la imagen y de la palabra escrita debe estar compensado. Debe contar la mitad de la historia al menos en la imagen y la otra mitad el texto. Si no, no es un álbum ilustrado. El gran interés actualmente, lo que realmente mantiene viva actualmente a mi criterio, siempre te voy a hablar desde mi punto de vista. Nunca voy a intentar centrar cátedra ni hablar de algo que sea un dogma de fe. Siempre voy a hablar desde mi punto de vista de experiencia, ¿vale, Aida? Sí. Desde mi punto de vista, lo que actualmente está resultando muy interesante en el panorama literario infantil es el álbum ilustrado. ¿Por qué? Porque abre un espacio creativo, vivo y diferente, donde puedes seguir contando la historia, algo que yo no podía hacer de pequeña. Puedes contar dos historias. Puedes seguir contando una historia desde las ilustraciones y otra desde el texto. Y en la obra están unidos, creando un todo. Entonces, eso es muy interesante a nivel creativo. El papel de los ilustradores es fundamental, es que si no estaría cojo, no podríamos estar hablando de álbum ilustrado sin ilustradores. Ahora mismo, los ilustradores se han realmente reinventado. Los autores, escritores, creo que se han adaptado a la nueva dinámica, pero los ilustradores se han reinventado. Han creado una nueva forma de comunicar a través de la imagen que antes era mucho más plana y ahora no. Yo de todas formas, en lo que viene siendo la literatura infantil, yo distinguiría entre tres tipos de libros. O sea, el libro infantil, que por ejemplo son los dos libros que yo tengo publicados, que no son cuentos, son libros infantiles para trabajar la igualdad de género, que es algo que muchas veces la gente confunde. Está el álbum ilustrado, que es por ejemplo, el tuyo que has sacado ahora, que ahora hablaremos de él, que se titula Soy Yo. Y luego está el cuento con ilustraciones, que es totalmente distinto, que todo el peso va en el texto y tiene alguna ilustración. Yo coincido contigo en las diferenciaciones que has hecho. De hecho, son formas diferentes de trabajar la literatura. Efectivamente. Y vamos a ir ya a Soy Yo, porque hablando de la comunidad, todo esto son sinergias. Tú y yo nos hemos conocido gracias a una persona que no nos hemos visto en persona, pero nos hemos conocido gracias a una persona maravillosa, que voy a decir su nombre, aunque seguro que a ella no le gusta. Nos hemos conocido gracias a Virginia. Virginia es una mujer increíble que ha estado conmigo, en el grupo de Un día menos un cuento más que inició Marina. Aparte yo en un encuentro de escritoras, autoras y editoras. Y hablando un día, me habló de ti. Me habló de tu editorial, me habló de Asunción Sánchez, de la editorial A Publicar, y casualidades de la vida, cuando te llamé, que nos tiramos hablando un montón de horas, y ya mi familia me decía, Aida, ya. Por favor. Resulta que tenemos otra persona en común, que es maravillosa, que es MJ Arillo, la ilustradora de Soy Yo, y al final esto, yo vuelvo siempre a lo mismo. Esto es comunidad, somos como un barrio pequeño en el que nos conocemos todas y todos, en el que en algún momento nuestros caminos se cruzan, y eso es maravilloso porque son sinergias que van fluyendo, se van encontrando. Y yo quería hablar un poquito de Soy Yo, que es un álbum ilustrado. Hay un texto y una ilustración que cuenta también, se sincroniza con el texto. Y quiero que me cuentes un poquito qué te ha llevado a publicar Soy Yo y por qué quisiste contar con MJ.
Bueno, yo lo primero que quiero hacer realmente es agradecer a Virginia, aunque yo sé que, como tú bien dices, que se va a cabrear cuando no oiga citar su nombre tanto, agradecerle que nos pusiera en contacto. Virginia tiene una energía magnífica, es creativa, activa, generosa, desinteresada, y esto es una expresión más de lo que ella es, el que nos haya puesto en contacto a nosotras, sin yo saber nada ni de ti ni tú de mí prácticamente. Entonces, esto está siendo posible hoy gracias a Virginia. Y quiero que quede muy claro. Segundo, MJ Arillo. Yo es que adoro a MJ, literalmente. Yo el día que conocí a MJ vi un corazón muy grande con patas. Y hace años ya que la conozco y sigo viendo un corazón muy grande con patas. Porque es que es así. Es una persona generosa, agradable en el trato, educada, creativa, dispuesta a oír, dispuesta a apoyarte, a colaborar, siempre atenta a tus necesidades. Y como ilustradora tiene una cualidad que para mí es muy importante. Y es que su ilustración transmite mucha emoción, muchísima emoción. Tiene una ilustración con una calidez, con una textura, que a mi hija desde que la vio me dijo, mamá, yo quiero dibujar como MJ. Y MJ tiene una forma de percibir la realidad y de imprimirla en su ilustración que lleva al lector a entrar en ese mundo de una forma amable, con una acogida cariñosa que te evoca a tu infancia y te lleva de la mano, te introduce de una forma suave, pero al final te introduce. MJ te lleva, te guía, y te guía de una forma tan agradable, es muy sencillo entrar con ella en una historia. Esto es lo que a mí me decidió a trabajar con ella a nivel profesional, que ya lo había decidido a nivel personal anteriormente. Sabía que con MJ algo tendríamos que hacer antes o después. Afortunadamente fue antes. Cuando los adultos ven las ilustraciones de Soy Yo realizadas por MJ, son muchos los adultos que me dicen, me encanta la ilustración. Me encanta la ilustración porque me recuerda a cuando yo era pequeña. Me lleva a la infancia. La ilustración de MJ te transporta a su propia interpretación y a tu propio mundo interior. Tiene una gran cualidad como ilustradora. Sí, eso me ha pasado a mí cuando he leído el cuento, y cuando he visto sus ilustraciones. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué te llevó a escribir Soy Yo? Pues Aida, esta historia es larga, porque escribir esta obra fue, por un lado, para dar una respuesta a mi hija, que desde muy pequeña empezó a preguntarme que ella quién era. Por otro lado estaba la intención mía propia de dar un poco a conocer mi búsqueda interior que inicié pues muy pronto, al igual que mi hija. Por otro lado, yo quería dar una relación entre la búsqueda interior y el desarrollo empresarial. Como unión de esas tres vías nació la obra. Mi hija empezó a preguntarme casi a la misma edad que yo empecé a preguntarme a mí misma. Mi hija tenía, cuando empezó a preguntarme que quién era ella y que quién era yo y que quién era papá, pues tendría entre 5 y 6 años. Pero ella se centraba en eso. Y se centraba, como bien va apareciendo en la obra, pues primero en los gustos, aficiones, profesiones, roles familiares, y se iba quedando como encasillada y encasquillada. Yo cuando era pequeña, con entre 5 y 6 años, en mi búsqueda de mí misma y de la verdad, me encasillé en intentar diferenciar la realidad del sueño. Yo con 5 años y medio aproximadamente estaba muy preocupada y además angustiada, porque era pequeña y yo decía, si cuando yo estoy dormida creo que lo que estoy viviendo es real, ¿qué garantías tengo de que esto que ahora que me parece real sea real y no un sueño? Sí, yo creo que nos ha pasado a muchas personas. Yo también me lo he planteado un poco como el show de Truman, que es realidad y que es ficción. Claro, entonces yo pues le pregunté a quién, pues a mi referente, mi madre. Y claro, la respuesta que me dio mi madre fue muy práctica, pero muy poco resolutiva. Y claro, a partir de ahí pues dejé de preguntar. Me volqué en mi interior y en encontrar respuestas yo misma y en esa búsqueda de la verdad en la que me embarqué tan pequeña. Y porque yo soy así, yo soy muy intensa. Yo las cosas, la escala de grises conmigo se la saltaron. O blanco o negro y con una intensidad brutal desde que nací. Soy una buscadora de la verdad. No me defino a mí misma con etiquetas, ni con nombres, ni con profesiones, ni con estudios. Porque creo que el ser que soy yo y que cualquier persona es tan inmenso que abarca tal extensión que es imposible de definir con algo que sea tan básico como lo que en este mundo vemos. Uh-huh. Entonces yo, si me tengo que definir a mí misma, me voy a definir, como ya hago en la biografía de Soy Yo, como yo soy la que soy. Soy todo y nada. Uh-huh. Y estoy en continuo crecimiento y búsqueda interior.
y reinventándome y descubriéndome. Sí. Entonces, como una consecuencia de todo ese interior mío, de mi situación con mi hija y de mis vivencias, nació la obra. Y para dar además una aplicación, porque hay un proyecto hecho para esta obra, al emprendimiento. Porque definir la marca personal o definir una marca dentro de un plan de marketing es un descubrimiento, una búsqueda en el interior de la marca personal o de la marca física. Son unas palabras muy importantes en las que tenemos que intentar trabajar con la infancia para que ellos también sean capaces, ellos y ellas sean capaces también de encontrar esa marca interior, eso que llevan dentro. En tu cuento, en tu álbum ilustrado, hay un manual de instrucciones para los lectores y las lectoras. Sí. Yo quería que el libro estuviese abierto, pero quería orientarlo en una dirección. Por eso está ese manual. El libro, la parte escrita del álbum ilustrado es muy breve, porque yo quería dejarlo abierto, para que cada persona pudiera, en lectura, encontrar las respuestas en su interior. Pero en el manual para lectores y lectoras voraces que aparece al final de la obra, es una pequeña guía para aquellos padres y madres que se encuentren con niños inquietos a edades muy tempranas y en búsquedas interiores. Y para que esos padres, madres, profesores, tutores, abuelos o cualquier persona que tenga una intriga o una necesidad o unas ganas de conocerse a sí mismo, tenga las pautas básicas por las que se inician para a partir de ahí ser valiente y encontrarse, buscándose con cariño y con amor. Sí, las palabras que dices me recuerdan a que últimamente yo he hablado con alguna ilustradora, alguna escritora, que en tiempos de coronavirus lo que están haciendo no les llena, no les hace felices. Son geniales, son buenísimas, pero no les hace felices. Y entonces yo siempre lo que les digo, tienes que hacer lo que ahora mismo te hace feliz. Si tú eres ilustradora, eres escritora, eres editora, eres correctora, pero ahora mismo eso no es lo que te está haciendo feliz ni lo que te define, tienes que buscar aquello que te hace feliz y te define. Si todo esto lo trabajamos desde la infancia, serán personas mucho más resilientes y podrán encontrar mejor su camino. Aida, has dicho algo importantísimo. Las personas tardan en definirse, pero cuando se definen, se creen que son solo eso que han definido. Y no se dan cuenta de que son inmensas. Hay tal belleza contenida en una persona que es inabarcable. ¿Por qué te limitas si te crees que solo eres una ilustradora o una correctora? Lo eres todo. Claro. Todo lo que tú quieras ser está en tu campo esperándote para germinar. Efectivamente. Y esto que dices también me lleva a personas que conozco, que estoy conociendo últimamente mucha gente, que escribe alucinante, que ilustra, pero tienen miedo. Sí. Porque dicen, no, pero ¿quién me va a publicar a mí? No, pero ¿quién me va a escribir a mí? ¿Tú qué consejo le darías a esas personas para que se lancen, para que os manden textos a las editoriales, para que os manden sus ilustraciones? Eliminar las expectativas. Si eliminas las expectativas, se va el miedo. Simplemente estás dando una oportunidad al universo para que tu obra llegue a la persona que tenga que llegar. La editorial es una herramienta al servicio del escritor y ilustrador para permitir que esa obra, a través de una herramienta útil, llegue a la persona que la necesite. Si no te lanzas a publicar tú, a mandar el texto a una editorial, no das una oportunidad a la persona que en este mundo necesitaría leer tus palabras o ver tus ilustraciones para ser feliz, no le das la oportunidad de encontrarte. Si eliminas las expectativas de ventas, de dinero, no, simplemente hazlo porque tú quieres hacerlo y que el universo actúe y llegue a donde tenga que llegar. Eso ya no depende de ti o de mí. Es muy buen consejo. Yo siempre les digo que no lo tienen. Exacto. No lo tienen y todo es probar y mandar, y habrá veces en que a lo mejor tarden 2 años en contestarte o no te contesten nunca o les guste a la primera porque has dado con el momento adecuado, el día adecuado, con la persona adecuada y ha tenido una revelación y ha visto tu texto o tus ilustraciones y ha dicho, esto encaja ahora mismo.
Pero además yo iría incluso un punto más allá. El talento que cada persona tiene no depende de lo que otra sea capaz de apreciar. La persona que tú tienes enfrente solamente va a poder apreciar el talento que ve reflejado en ti, pero porque ella lo tiene. Si ella no lo tiene, no lo va a poder apreciar. Pero que ella no lo aprecie a ti no te resta ni un ápice de talento. Claro. La persona que ha escrito una obra, que ha ilustrado una obra, yo ya no entro en criterios de correcto o incorrecto, bien o mal. Si nos quedamos solo ahí, nos perdemos la frescura de inventar cosas nuevas. Uh-huh. El vilipendiado criterio de calidad literaria ha mantenido encasillada la literatura durante muchos años. Hay que dejar respirar a la creatividad. Sí. Y olvídate del criterio de calidad. ¿Qué calidad? Hay una capacidad, una experiencia que se está intentando transmitir, intentando simplemente transmitir su visión, su talento, su capacidad, su creatividad, esa chispa única que solo ella posee para poder enriquecer este mundo. Las palabras deben de ser un vehículo limpio, nada más. El resto sobra. Sí, efectivamente. Y al final es creer tú en tu obra, creer en lo que tú estás haciendo, porque si tú Exacto. crees en lo que tú estás haciendo, aunque los demás no crean, yo recuerdo Felicidad. O sea, Felicidad es un libro incómodo y Mario ya ni te cuento lo incómodo que es. Pero es que para hacer algo hay que estar incómodo. Claro, son libros en la comunidad una se estanca. Son libros que socialmente son incómodos. Yo lo sé y me lo han transmitido en redes sociales y en persona. Pero yo sentía la necesidad imperiosa y creía en mi obra y sentía que tenía que ver la luz. Entonces, si tú crees en tu obra, crees en tus ilustraciones, crees en que tienes que transmitir esos conocimientos o ese texto o eso que necesitas sacar fuera, pues adelante. Adelante y que nadie te corte. Aida, las casualidades no existen. No hay nada que sea azar en este universo en el que vivimos, ¿vale? Si tú has escrito una obra, no es casualidad, es causalidad. Hay alguien que necesita leer esa obra. Por eso tú has sentido la necesidad de escribirla para cubrir esa otra necesidad de esa otra persona que está esperándola. Efectivamente. Entonces, da igual que creas en ti o no creas. Si eres más de los que necesitas una realidad visible y tangible y algo tan etéreo como creer en ti no te vale, cree en la ley de causa y efecto, porque aquí no hay nada al azar. No. Y el universo y la naturaleza no desperdician la energía jamás, y menos la creativa. Uh-huh. Si tú has escrito algo, si tú has ilustrado algo, es porque en este mundo es necesario. Sí, yo también lo creo. Bueno, Asun, y vamos a ir terminando. Sí. ¿Tienes algún proyecto ahora entre manos? Sí. A ver, dentro de poco va a salir de la editorial una obra ilustrada por MJ, ¿vale? También escrita por una escritora granadina, una persona muy especial, con un talento bastante interesante, muy vinculada a la cuentoterapia. Creo que va a ser... ¿Quién es? Creo que va a ser una preciosidad que va realmente a enriquecer el entorno. Por otro lado, hay una obra mía que va a ver la luz, no sé exactamente cuándo, porque yo con mis obras nunca corro. De hecho, esta obra lleva escrita 5 años. Y se acercó a mí un día una madre que tenía en aquel entonces una hija con 14 años, que según ella ilustraba muy bien y quería ilustrar algo. Y yo le dije, bueno, a ver, yo también soy madre, pero ¿tu hija tiene algún texto escrito que quiera ilustrar? Me dijo, no, ella solo quiere ilustrar. Y me han hablado de tu editorial en la biblioteca de aquí de Dos Hermanas y he visto lo que haces y me han hablado de ti otros autores. Y yo quiero que tengamos una entrevista con mi hija, que vea su trabajo y que decida si puede encajar en la editorial. Cuando vi las ilustraciones me gustaron mucho porque es un tipo de ilustración que hasta ahora no ha salido en la editorial y que a mí me encanta porque es muy fresca y muy juvenil. Es sin ser manga, tipo manga, pero muy femenina, con un toque muy, muy femenina y muy visual. Ella actualmente tiene 15 años, empezó a ilustrar una obra mía que yo escribí para una profesora. Hace 5 años, como te he dicho, y empezó a ilustrarla el año pasado. Con todo el tema del coronavirus y demás, y problemas de salud que ha habido en medio, pues se ha ido retrasando. Y tuvimos una reunión la semana pasada y ya casi la tiene terminada. Le faltan solo 3 ilustraciones. Entonces, en breve, no sé decirte cuándo, será cuando tenga que salir, saldrá también esa obra que yo hice para... cuando mi hija se graduó y terminó infantil, para la seño de mi hija, la seño Belén. Porque
viendo las reacciones de mi hija con esta maravillosa mujer y docente, no pude menos que recordar los profesores que a mí me siguen acompañando a día de hoy, y tengo 47 años. ¿Por qué? Porque esta gran persona que tuvimos la suerte de que acompañara a mi hija de los 3 a los 5 años, ha marcado la vida de mi hija, el recuerdo de mi hija y el futuro de lo que será algún día mi hija. Esta es la gran labor que desarrollan los profesores y que muchas veces en la vorágine de correr se nos olvida. Sí. Y yo no quería que esto pasara desapercibido. Sé que después de haber escrito yo este libro he visto en redes sociales que mucha gente se ha lanzado a escribir libros de profesores. Y dije, bueno, el mío es que ya está escrito y algún día saldrá. ¿Cuándo? Cuando sea el momento. Afortunadamente creo que no soy la única en haberme dado cuenta de este gran papel de los docentes. Pero bueno, creo que nunca está de más porque cada uno ofrece una visión diferente. Sí, yo varias cosas de las que has comentado. Sí es cierto que en esta comunidad editorial, en este mundo editorial, cada persona, cada autora, cada autor tiene un estilo distinto y al final no somos competencia, sino que somos complemento, porque cada uno y cada una escribimos de una manera distinta y llegamos a un público distinto. Y luego otra cosa importante que también has dicho es que cada persona, me refiero, cada obra tiene un tiempo y no debemos correr y sacar libros como churros corriendo, como yo estoy viendo en algunos sitios que sacan un libro por semana y no te da tiempo a darle esa importancia y ese valor que tiene ese libro, esa importancia y ese valor que tiene ese trabajo de la autora y de la ilustradora y acompañarlas en ese proceso, porque los espacios o las editoriales que sacan un libro por semana no pueden hacer realmente el trabajo que se merece ese libro y esa obra. Entonces, todos los libros, todas estas obras tienen un proceso y no hay que correr por sacarla. ¿Tendrá que ver la luz? Cuando tenga que verla. ¿Qué es mañana? Es mañana. ¿Qué es dentro de 2 años? Dentro de 2 años. ¿Qué es dentro de 5? Dentro de 5. No hay prisa. Hay que disfrutar el momento. Efectivamente, hay que disfrutar de ese proceso de hacerlo bonito. Sí. No hacerlo como una fábrica de churros. Sí. Yo disfruté mucho cuando salió Soy Yo, muchísimo, y espero ahora, la parte del proceso que he vivido, ya la he disfrutado. Pero cuando me enseñó Victoria, que es la ilustradora, un boceto de la portada, dije, madre mía, esa emoción de no me lo esperaba para nada que fuese a ser la portada así de impactante. Dije, madre mía, digo, nada más que por esta sorpresa, este subidón de emoción, ya ha merecido la pena que el libro llevara 5 años registrado. Sí. Sí, la verdad que este era el momento que esperaba esta obra, que tú llegaras. Y lo disfruto, lo estoy disfrutando. Y si algo me ha enseñado el coronavirus es a pararme y a pensar que correr sin objetivo, tiempo. No vamos a ningún sitio. Y estábamos corriendo todos a lo loco. Sí. Yo la primera. Sí. Hay que parar, hay que hacer las cosas cuando tocan, hay que hacer las cosas despacio, disfrutándolas y saboreando cada momento de ese proceso de creación de ese libro. Porque en el momento en que es una fábrica de churros, no disfrutas de ese momento, de ese proceso, se pierde todo en la nada, se diluye, y es una pena. Bueno, Asun, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te puede la gente mandar sus textos? ¿Dónde te podemos ver todo lo que haces? Cuéntanos. A ver, en la web de la editorial, www.apublicar.es, tenéis disponibles todas las personas que queráis, todas las obras de la editorial. Se pueden pedir desde la web y yo, como editora, soy muy atípica porque el teléfono de la editorial es el mío y cuando llamáis a la editorial quien os atiende soy yo, ¿vale? Y además esto es funeraria servicio permanente, yo puedo coger el teléfono a cualquier hora porque es mi pasión. La editorial recibe la información por correo electrónico, es decir, los manuscritos. Siempre pido a los autores que antes de enviármelos los registren en el registro de la propiedad intelectual o donde ellos consideren adecuado y una vez registrado que me hagan llegar la obra pues para valorarlo a info@apublicar.es, que es el correo de la editorial donde se recibe pues todo el volumen del trabajo del día a día. Tardo en contestar a los autores. ¿Por qué? Porque aunque no me lea la obra entera para coger, hay veces que estoy de trabajo hasta aquí y hay veces que estoy un poco tranquila, o si la obra tiene 600 páginas, no es lo mismo que si tiene 100, ¿vale? Sí que es verdad que yo jamás doy una respuesta a un autor sin haberme leído, si no la obra entera, una gran parte de la obra. Y a lo mejor cojo en el centro capítulos salteados para ver cómo evoluciona, siempre me voy a leer como mínimo 5 capítulos iniciales y 5 finales, y si la obra no tiene una envergadura excesiva me la voy a leer entera.
Contactar conmigo, ya os digo, es sencillo, a través del teléfono que aparece en la web de la editorial, en Google Business, y aparte estamos en redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Claro. Mira, antes de cerrar la entrevista voy a hacer una cosa que no he consultado, ¿vale? Hasta ahora me he quedado aquí un poco en bambolinas, pero no me parece justo, lo estoy pensando, y no me parece justo decir que la obra que va a salir en breve la ha ilustrado MJ y no decir que la ha escrito Pilar Ramos. Entonces, la ha escrito Pilar Ramos. No voy a decir título de la obra, ¿vale? Pero es una obra preciosa, de verdad, preciosa. Y Pilar Ramos es otro amor igual que MJ. Otro amor, pero gordo, gordo, gordo. Y quien quiera saber cómo se titula la obra, tiene que estar pendiente de las redes sociales de la editorial a publicar. Pues muchísimas gracias, Asun. Muchas gracias a ti. Este momento, me ha encantado estar contigo. A ver si todo este coronavirus nos permite retomar una vida medianamente normal y puedo ir a Sevilla a darte un abrazo. Ay, yo estaré encantada. Te esperaré con MJ. Sí, porque les tengo que dar un achucho muy grande a las dos. Muchísimas gracias, Asun. Gracias a ti por todo. ¿Qué tal la entrevista? ¿Os ha gustado? Espero que os haya ayudado para dar ese paso que necesitéis a la hora de enviar un manuscrito a las editoriales o a la editorial a publicar. Os dejo su web y sus redes sociales en la información del podcast. Y ahora sí, ha llegado el momento de la sorpresa. Ya sabéis que antes de escritora, yo soy cuentista, y me gustaría saber qué os parece si yo lanzara una serie de capítulos exclusivos de cómo contar cuentos. Unos capítulos para mecenas, para aquellas personas que quieran aprender a contar cuentos. Si te gusta la idea y te gustaría tener estos capítulos exclusivos para ti, por favor, déjame un comentario diciéndome que te parece una idea fantástica, que te gustaría recibir esos capítulos. De esta manera sabré si os interesa. Y a mí me hace muchísima ilusión transmitir todos los conocimientos que he adquirido durante años gracias a mi experiencia laboral y a la formación recibida. Y el mes que viene estaremos con una autora que comenzó de manera muy humilde y que acaba de recibir un premio a nivel nacional por su último libro, El chubasquero de Aurora. ¿Ya sabes quién es? Sí, María Márquez. Pero si queréis estar informados e informadas, podéis verlo en mi cuenta de Instagram, @aida_munoz_, en Facebook, Aida Muñoz, en mi web www.aidacuentacuentos.wordpress.com, pero también comparto vídeos en mi canal de YouTube, Aida Muñoz, y en TikTok hago un poco de gachete, @Aida Muñoz Autora. Podéis dejar vuestras dudas y comentarios para ayudarme a mejorar y ayudaros a resolver vuestras dudas. Y colorín colorado, este segundo episodio se ha acabado.